En este video vamos a explicar los circuitos mixtos, la parte 1, porque aprendemos física para comprender el mundo que nos rodea. Vamos a recordar las conexiones en serie. Las conexiones en serie, las terminales de los componentes están conectadas una a continuación del otro. Entonces todo lo eléctrico pues tiene dos terminales, cada bombillo tiene sus terminales y sus terminales están conectadas una a continuación del otro. Los bombillos no tienen polaridad, no tienen positivo ni negativo. Se los puede conectar de cualquier manera y ellos van a encender. En las conexiones en serie existe un único camino cerrado para la corriente. Miramos cómo el electrón viaja, atraviesa el bombillo 1, viaja al bombillo 2 y cierra el circuito. En las conexiones en paralelo, tenemos estos dos bombillos conectados en paralelo. Las terminales se conectan entre sí, una al lado del otro. Miremos las terminales del bombillo 1 y miremos las terminales del bombillo 2. También las terminales de cada bombillo están conectadas a las terminales de la batería. Cada uno tiene su propio circuito cerrado, cada bombillo. Y la corriente tiene varios caminos. Veamos cómo los electrones viajan. Ahora cogen este camino azul, atraviesan ese bombillo y ahora toman el camino rojo y atraviesan el bombillo. Así son las conexiones en paralelo. Ahora sí veamos los circuitos mixtos. Tenemos este circuito que tiene una resistencia 1 de 2 ohmios, una resistencia 2 de 3 ohmios y una resistencia 3 de 4 ohmios. La idea en los circuitos mixtos es ir uniendo resistencias hasta que solo nos queden dos. Entonces vamos a reunir la resistencia 2 con la resistencia 3 y vemos que están en paralelo. A esas dos las vamos a unir en una resistencia 2,3. El circuito queda de esta manera, con la resistencia 1 y la resistencia 2,3. ¿Cuánto es la resistencia 2,3? Como están en paralelo, se suman de esta manera en forma de fraccionario. Entonces queda 1 sobre la resistencia 2,3 es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 4. Se suman con el denominador común 12, nos quedaría 7 doceavos. Hay que invertirlo porque la resistencia está en el denominador. Nos quedaría, al invertirlo, nos queda que la resistencia 2,3 es 12 séptimos. Eso nos va a dar 1,7 ohmios. Ahora nos toca hallar el total de esas dos resistencias que quedaron. Como están en serie, la resistencia 1 de 2 ohmios y la resistencia 2,3 de 1,7, entonces el total es la suma, 2 más 1, 7, 3,7 ohmios. Bueno, ese mismo circuito que acabamos de hacer, que vemos ahí en el gráfico, resulta que muchas veces lo encontramos dibujado de otra manera. Entonces ya no tenemos un negativo así, ni un positivo así, sino dos punticos. Y esos dos punticos no están juntos, sino están abiertos. Entonces vamos a redibujarlo. Entonces tenemos el puntico primero, la resistencia 1 de 2 ohmios, luego encontramos la resistencia 2 y la resistencia 3 en paralelo y finalmente el otro puntico. Entonces esa es otra manera de presentar ese circuito, otra forma. Ahora veamos estas dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2, que están en paralelo. En paralelo también podemos decir que las terminales de la resistencia 1, cada terminal está unida a las terminales de la batería o de la fuente de voltaje. Lo mismo en la resistencia 2, sus terminales están unidas a las terminales de la batería. Cada resistencia tiene su propio circuito. Por eso si una falla, pues la otra queda funcionando porque están independientes. Eso es prácticamente en lo que consiste en paralelo. Vamos a abrir estas dos terminales. Entonces tenemos la primera terminal, encontramos la resistencia 1 que está en paralelo con la resistencia 2 y terminaríamos de dibujar el circuito. Así de esta manera también se pueden dibujar. Tenemos ahora este circuito de 4 resistencias. La resistencia 1 de 2 ohmios, la resistencia 2 de 12 ohmios, la resistencia 3 de 4 ohmios y la resistencia 4 de 2 ohmios. Vemos que la resistencia 3 y la resistencia 4 están en serie. Y entonces las podemos reunir en una resistencia 3,4 y el circuito queda ahora así, de 4 resistencias pasamos a 3. Hallemos el valor de la resistencia 3,4. Como están en serie, es sumar 4 más 2 da 6 ohmios. Ahora podemos dibujar este circuito de esta manera, donde la resistencia 2 de 12 ohmios y la resistencia 3,4 nos quedaron en paralelo a la de 6 ohmios. Vamos a unirlos, estas resistencias las vamos a unir en la resistencia 2, 3,4 y como sabemos que están en paralelo es un fraccionario, entonces sería 1 sobre 12 más 1 sobre 6. El denominador común es 12, 2 en 12, 1 por 1, 1, 2 en 6, 2 por 1, 2. Nos quedan 3 doceavos, dándole la vuelta nos queda
que la resistencia 234 es igual a 12 tercios y eso vale 4 ohmios. Entonces, reunidas la resistencia 2 con la 234, entonces nos quedan 4 ohmios y nos queda en serie con la 1. Y el total nos daría 4 más 2, 6 ohmios. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like y que se suscriban al canal de la profe Rosana Galeano. Muchas gracias.